Buen día, soy Darwin Castro, estudiante de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico en el Politécnico Santiago Mariño, sede Caracas. El día de hoy les traigo una presentación sobre la metalografía. En ella hablaremos sobre su definición, veremos cómo es la preparación de muestras metalográficas. Además también hablaremos sobre la determinación del tamaño de grano empleando el método de comparación. Luego hablaremos sobre la relación entre el tamaño de grano y la propiedad de los materiales. Y por último hablaremos sobre las ventajas y desventajas de la metalografía. Así que bueno, vamos a ello. La metalografía es una técnica de análisis microscópico de la estructura de metales y aleaciones, fundamental para comprender su comportamiento en ensayos no destructivos. También tenemos que la metalografía estudia la estructura interna de los materiales metálicos a través de la observación microscópica de las superficies preparadas. En esto cuando hablamos de la preparación de las muestras para el análisis o estudio de la misma. La metalografía es crucial para evaluar la integridad estructural de los materiales sin dañarlos, permitiendo identificar posibles defectos y mejorar la calidad de los productos. En algunos casos podríamos considerar que la metalografía es un ensayo destructivo, ya que en muchas ocasiones se necesita tomar pequeños trozos de material para hacer las probetas y estas poder ser analizadas microscópicamente. Acá tenemos ahora la preparación de las muestras metalográficas. Como primer paso tenemos seccionar. Este paso consiste en remover una muestra de material analizado teniendo en cuenta las convenciones en tamaño y qué tan representativa es dicha porción del total analizado. Como recomendación principal teníamos que la muestra debe seleccionarse de la zona de la pieza que necesita examinarse y en la orientación apropiada. En este paso es importante saber cuál parte de la pieza necesita examinarse y la orientación apropiada. Y en este paso es importante conocer cuál es la zona que queremos estudiar de la pieza y la orientación. Es decir, si el flujo de grano o la distorsión es importante, puede ser que una sección transversal de la parte no muestre granos alargados, únicamente una tajada paralela a la dirección del laminado, la cual revelaría adecuadamente los granos alargados debido al laminado. Debe garantizarse que la pieza no se sobrecaliente durante este paso, ya que las estructuras de grano podrían alterarse y nos daría datos erróneos. El segundo paso tenemos el montaje de la muestra. Este paso consiste en proporcionar una base que sostenga la muestra. Esto se hace más que todo cuando las muestras son pequeñas o de forma incómoda y esta debe montarse de alguna manera para facilitar su pulido intermedio y final. Es importante tener en cuenta que antes de realizar el montaje se debe limpiar la muestra según su naturaleza, por ejemplo, muestras con óxido, el cual no es objeto de estudio, debe ser limpiada químicamente. Por otro lado, la limpieza física es adecuada y casi siempre necesaria. Como tercer paso tenemos la preparación de la superficie. Tenemos el pulido inicial de la muestra. Acá vemos en esta primera imagen que acá se usan lijadoras de banda. Se podría usar también lijas de un grano más grande, un grano más abrasivo. Y vemos que durante este pulido inicial las rayaduras en la pieza son bastante pronunciadas. Luego viene el pulido intermedio, es donde usamos papel abrasivo mucho más fino. Acá se usan generalmente papel abrasivo número 1-0, 2-0, 3-0 y finalmente 4-0. Acá ya veríamos una superficie más pulida, pero la cual todavía no es apta para ser analizada en el microscopio. Entonces acá es donde procedemos a se procede a usar discos giratorios. Estos son discos giratorios que usan paños de lana, algodón, lino, de este tipo de telas que son muchísimo más suaves, las cuales se le podría agregar algún tipo de líquido de estos del tipo abrasivo, y es que finalmente nos daría
el pulido que necesitamos para evaluar la pieza microscópicamente y poder observar la estructura interna del material. El último paso de la preparación de la muestra metalográfica sería el ataque químico de la muestra, y el propósito del ataque químico es hacer visibles las características estructurales del metal o aleación. El proceso debe ser tal que queden claramente diferenciadas las partes de la microestructura. Esto se logra mediante un reactivo apropiado que somete a la superficie pulida a una acción química. Los reactivos que se utilizan consisten en ácidos orgánicos o inorgánicos y el alcalí disuelto en alcohol. También se podría usar agua u otro solvente. Luego que se hace el ataque químico de la muestra, la pieza debe limpiarse y desinfectarse muy bien para eliminar cualquier rastro del químico. Esto se hace con abundante agua, alcohol, además se usa secadoras para dejar la pieza totalmente seca. Luego acá, de que tenemos preparada la muestra, es donde procedemos a hacer las observaciones microscópicas. Acá se usan microscopios de alta tecnología especializados justamente para ver la estructura interna de la pieza o de la muestra, y acá es donde determinamos el tamaño de grano, y en este caso, bueno, lo vamos a hacer acá una pequeña práctica que sería empleando un método de comparación. Acá en esta primera imagen podemos ver al analista viendo microscópicamente la estructura del material. En la segunda, de esta manera es que se podría ver la estructura interna del material en el microscopio. Al obtener estas imágenes, se procede a hacer la comparación de la estructura observada en el microscopio con unos patrones que ya tienen definidos, y podemos ver los tamaños del número de granos. De igual manera, les voy a dejar en la descripción del video un enlace para que vean otro de mis videos donde hablo más detalladamente sobre la determinación del tamaño de grano empleando un método de comparación. Ahora hablaremos sobre la relación entre el tamaño de grano y las propiedades de los materiales. La estructura interna de un material juega un papel fundamental en su comportamiento y propiedades. Uno de los aspectos más importantes de la estructura es el tamaño de grano, que se refiere a la dimensión promedio de los cristales individuales de los cuales se componen un material policristalino. El tamaño de grano tiene una influencia significativa en diversas propiedades mecánicas de los materiales, entre las cuales algunas de ellas son la resistencia. Un material con granos más pequeños generalmente tiene mayor resistencia a la deformación plástica, como el doblado o la tracción. Esto se debe a que los límites del grano actúan como barreras para el movimiento de las dislocaciones, las cuales son responsables de la deformación del material. Ahora tenemos mayor dureza. Un material con grano más pequeño suele ser más duro, lo que significa que resiste mejor a la penetración de un objeto más duro. Esto se debe a la mayor dificultad que tienen las dislocaciones para moverse a través de los límites de grano más pequeños, mientras que un material con un tamaño de grano más grande va a tener menor dureza. Tenemos ahora la ductilidad. Un material con grano más pequeño generalmente tiene menor ductilidad, es decir, menos capacidad para deformarse plásticamente sin romperse. Esto se debe a que los límites de grano restringen el movimiento de las dislocaciones, lo que limita la capacidad del material para estirarse o deformarse. Tenemos ahora la fragilidad. El material con grano más pequeño suele ser más frágil, lo que significa que tiene mayor probabilidad de romperse sin deformarse plásticamente. Esto se debe a la menor capacidad de absorción de energía por parte del material debido a la menor cantidad de límites del grano. Tenacidad. Un material con grano más pequeño generalmente tiene menor tenacidad, es decir, menos capacidad para absorber energía antes de romperse. Esto se debe a la menor ductilidad y a la mayor fragilidad del material. Tenemos acá la resistencia a la fatiga. Un material con grano más pequeño generalmente tiene mayor resistencia a la fatiga, es decir, mayor capacidad para soportar cargas cíclicas sin romperse.
Esto se debe a que los límites de grano actúan como barreras para la propagación de grietas. En resumen, el tamaño de grano es un factor importante que influye en diversas propiedades mecánicas de los materiales. Un mayor tamaño de grano generalmente conduce a mayor utilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga, mientras que en esto veríamos una menor resistencia y dureza. El control del tamaño de grano durante la fabricación y el procesamiento de materiales es crucial para obtener las propiedades deseadas para una aplicación específica de cada material. Aquí tenemos las ventajas y desventajas de la metalografía. En primer punto veremos la desventaja de la metalografía. Tenemos que una desventaja es la preparación de la muestra, ya que esto puede ser un proceso muy laborioso y que requiere tiempo, especialmente para materiales duros o frágiles. Interpretación de los resultados sería una desventaja porque esto debe hacerle un personal que tenga mucha experiencia y conocimiento en la microestructura del material. El equipo costoso. El equipo metalográfico, como los microscopios metalográficos y los pulidores, pueden ser costosos. Distribución de la muestra. En algunos casos, la metalografía podría considerarse un tipo de ensayo destructivo, ya que requeriríamos un trozo de metal para ser estudiado. Esto sería cuando la pieza es muy grande y dificultaría su montaje en los microscopios. Ahora tenemos las ventajas de la metalografía. Información microestructural detallada. La metalografía permite observar la estructura de un metal a escala muy pequeña, proporcionando información valiosa sobre el tamaño de grano, la formación de los granos, la presencia en los precipitados, inclusión y otras características microestructurales. Esta información es crucial para comprender las propiedades físicas, mecánicas y químicas de un metal. La relación entre la microestructura y las propiedades. La metalografía permite establecer una relación directa entre la microestructura de un metal y sus propiedades. Al comprender cómo la microestructura afecta a las propiedades, los ingenieros pueden diseñar y desarrollar aleaciones con las propiedades deseadas para aplicaciones específicas. Control de calidad. La metalografía se utiliza para el control de calidad de los materiales metálicos, asegurando que cumplan con las especificaciones de diseño y rendimiento. Esto es particularmente importante en industrias críticas como la aeroespacial, la automotriz y la solución de problemas. La metalografía se utiliza para investigar fallas de componentes metálicos, identificando la causa de la falla y permitiendo tomar medidas correctivas para evitar que vuelva a ocurrir. Y por último, la metalografía es una herramienta esencial para la investigación y el desarrollo de nuevos materiales metálicos. Es muy utilizado esta técnica porque nos permite predecir o nos permite moldear nuestro metal con la estructura interna que deseamos tener para una aplicación específica. En resumen, podríamos decir que la metalografía es una disciplina fundamental en la ciencia de materiales y ingeniería, que permite estudiar la estructura interna de los metales y aleaciones a través de técnicas como el pulido, el ataque químico y la observación microscópica. La metalografía revela información crucial sobre la estructura de los materiales, incluyendo el tamaño y forma de los granos, los precipitados y defectos, bases presentes en una microestructura. Además tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos campos como desarrollo de materiales, en el control de calidad, en análisis de fallas, selección de materiales, etc. Entonces, por esta razón, la metalografía es una técnica muy importante para la industria. Muchas gracias.